Siempre se nos dice que debemos aprender de nuestros errores, pero lo cierto es que muy pocas veces aprendemos de ellos. Y más o menos en esa línea, los más duros críticos de Donald Trump intentan ilustrar y preguntarse si el magnate pondrá sobre la mesa sus mayores errores durante su primer mandato para no volver a cometerlos en este nuevo periodo presidencial que apenas acaba de empezar. En concreto, se recuerda que bajo el primer liderazgo de Trump, el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 40%. Y pese a ello, sus recientes promesas de campaña, como el aumento de aranceles tanto a enemigos como a amigos, socios y aliados, así como la reducción de impuestos a las grandes corporaciones, van en la misma línea de sus errores anteriores para empeorar el déficit comercial de la primera potencia mundial. Los aranceles de Trump serán un desastre para Estados Unidos y para el mundo, titula el portal estadounidense The National Interest un durísimo artículo contra Donald Trump. Pero vayamos por parte. La palabra déficit ya de por sí tiene una connotación negativa, pero ¿qué es esa vaina?, me preguntarán algunos. Bueno, el déficit no es otra cosa que una situación cuando los gastos superan a los ingresos, y se refiere a una persona, entidad, empresa, país, estado o lo que sea. Si tú mes tras mes gastas más de lo que ganas, tienes un déficit presupuestario, y a lo largo del tiempo no te quedará otra que reducir tus gastos. De lo contrario, llegará un momento en que no podrás pagar ni siquiera por tus necesidades básicas, como vivienda o alimentos, y te quedarás en la calle. Si una empresa a lo largo de muchos meses gasta más de lo que gana, lo más seguro es que en algún momento se declare en bancarrota, porque si el negocio no trae ganancias, no es negocio. Y si un país gasta más de lo que gana, como el caso de Estados Unidos, entonces al tratarse de la primera potencia mundial, todos en el mundo tenemos un problema. En ese sentido, sepan que hay dos tipos de déficit que cada nación mira mes tras mes con recelo y atención. Uno es el llamado déficit fiscal, que es cuando los gastos de un estado superan a los ingresos. Para cubrir este déficit, los países suelen emitir los famosos bonos de deuda, lo que obviamente aumenta el endeudamiento de una nación. Algunos gobiernos optan por aumentar los impuestos para ingresar más dinero al estado y cubrir el déficit, afectando el poder adquisitivo y la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que esta opción no es muy popular, y en nuestra querida región un aumento de impuestos generalmente termina en protestas, al igual de si se quitan los subsidios de bienes importantes como la gasolina. También se puede emitir más dinero, pero esto causa inflación, es decir, una suba de precios de los productos más básicos e importantes, que tampoco es bueno. Estados Unidos hace de todo un poco, mejor dicho, de todo mucho. Imprime dólares como loco, inundando el mercado internacional de los tan apetecidos billetes verdes, y sigue emitiendo deuda, la cual, dicho sea de paso, supera los 36 billones de dólares, que es más que el PIB de Estados Unidos. Dicho en cristiano, Estados Unidos debe más y gasta más de lo que produce. Si Estados Unidos fuera una empresa, hace tiempo que debió declararse en bancarrota, pero es Estados Unidos el mandamás mundial. Aunque todo esto de verdad no es noticia desde hace mucho tiempo, pero el asunto va a peor. Otro concepto que debemos entender es el llamado déficit comercial, que hace referencia a cuando las exportaciones de un país son menores a las importaciones, lo que se traduce en una balanza comercial negativa. Estados Unidos tiene déficit comercial desde hace tiempo, ya que importa más de lo que exporta. Y si a esto se suma que gasta muchísimo más de lo que gana, caemos en cuenta que Estados Unidos sufre también de un déficit fiscal. De ahí que muchos se pregunten, ¿por qué si en Estados Unidos hay un déficit fiscal al gastar más de lo que ganan, desde Washington siguen financiando a Ucrania, que es un gasto que en teoría no les corresponde? Esta pregunta es muy buena y saltó al aire cuando en los recientes incendios en California salió a la luz que meses antes de los incendios, el gobierno de Los Ángeles redujo el presupuesto para los bomberos por un valor mayor a los 17 millones de dólares. Y esto no solo ocurrió en Los Ángeles, y hasta un ciego puede ver que si no se hubiese reducido el presupuesto para los bomberos, ellos hubiesen tenido más herramientas de reacción para apagar los feroces incendios. De ahí que muchos se pregunten, ¿no hay unos cuantos milloncitos para los bomberos locales estadounidenses, pero para donar miles de millones a Ucrania e Israel sí hay? Algo no cuadra en este asunto y Trump lo sabe a la perfección. De ahí que haya tachado a Zelensky como el mejor vendedor del mundo, porque según sus palabras, cada vez que Zelensky llega a un país aliado, se lleva miles de millones de dólares. Pero bueno, sigamos con el tema de hoy.
The National Interest critica con dureza a Donald Trump por dejar claro en su primer día en el cargo en este 2025 que estaba planeando el mismo enfoque que fracasó estrepitosamente en su primer mandato en la Casa Blanca. Trump nunca entendió que el déficit fiscal es consecuencia de que el país gasta más de lo que produce, y mientras el gasto supera los ingresos habrá un déficit fiscal, subrayan desde el mencionado portal de noticias, haciendo hincapié en que los aranceles no son la vía para mejorar la situación económica de los Estados Unidos de América. Y es que con el fin de reducir el déficit fiscal, Trump en su primer mandato impuso aranceles que oscilaron entre el 10 y el 25% sobre las importaciones procedentes de China, que resultaron en un valor de unos 380.000 millones de dólares que terminaron pagando los mismos estadounidenses, con el tipo de aranceles más alto para el acero y el mínimo para el aluminio. Estas medidas anti-China hicieron que el déficit de Estados Unidos creciera un 40% durante la primera era Trump, de 480.000 millones de dólares en 2016 a 680.000 millones de dólares en el 2020, año en el que Trump se despidió del cargo en favor de Biden. Es decir, la política de aranceles de Trump demostró ya en su primer mandato que en lugar de apagar el fuego del déficit, lo aviva, por lo que Trump debería reenfocar este planteamiento arancelario erróneo que se llevó a cabo paralelamente con una reducción drástica de los impuestos, que también fue una política errónea para algunos analistas occidentales. Durante su reciente campaña electoral, Trump amenazó con aranceles del 60% a China y aranceles más modestos de entre el 10 y el 25% a sus socios comerciales, como la Unión Europea, Canadá o México. Se espera que en breve, ya en febrero, Trump empiece a cumplir esta promesa introduciendo aranceles del 10% a China y del 25% a Canadá y México, dos países socios y vecinos a quienes Trump acusa de prácticas comerciales desleales. Ya veremos si México y Canadá ceden en algo, de lo contrario, Trump cumplirá sus amenazas. El aumento de aranceles no solo a enemigos, sino también a socios y aliados, así como la disminución de impuestos a las grandes corporaciones a fin de aumentar la producción nacional, bajar las cifras de desempleo y que las empresas estadounidenses regresen a fabricar a casa, genera serias preocupaciones sobre los riesgos que el plan económico de Trump plantea para la economía estadounidense y para el mundo entero. En primer lugar, cabe esperar que esta política haga que el déficit estadounidense aumente aún más, ya que reduciría drásticamente los ingresos estatales al reducir los impuestos, que es por donde se inyecta dinero a un estado. En segundo lugar, esta política complicará la tarea de la Reserva Federal de reducir la inflación al encarecer las importaciones a punta de aranceles. En tercer lugar, los altos aranceles planteados por Trump muy seguramente provocarán represalias arancelarias por parte de sus aliados comerciales como los mencionados, Unión Europea, Canadá o México, y obviamente sus no socios comerciales como China o Rusia también tomarán represalias si Trump les impone aranceles a sus productos. En cuarto lugar, existe un riesgo muy real de que los aranceles de Trump empujen a mayores dificultades económicas a China y Europa. Y si Europa y China, que son grandes importadores de bienes y servicios estadounidenses, sufren dificultades, es obvio prever que con ese mal ajeno sufrirá también el sector exportador estadounidense, así como su sistema financiero y su rentabilidad empresarial, resume el portal The National Interest. Por todas estas razones explicadas, no son pocos los expertos estadounidenses que anhelan que Trump reaccione y termine cambiando significativamente sus promesas de campaña, especialmente en eso de aumentar drásticamente los aranceles y de reducir los impuestos. Lamentablemente, a juzgar por sus acciones de los últimos días, nada sugiere que Trump vaya a cambiar de planes, a menos que esté bajo la amenaza de un colapso financiero total, concluye el analista Desmond Lackman en su artículo "Los aranceles de Trump serán un desastre". Y es que no solo en Estados Unidos ven con poco optimismo las políticas trumpistas. Sus vecinos, tanto al norte como Canadá, así como al sur en México, temen por un deterioro de sus propias economías ante los inminentes aranceles para los productos que exportan hacia Estados Unidos. Al otro lado del charco, la Unión Europea también anda que se jala de los pelos porque todavía no sabe qué esperar del magnate. Y en Ucrania tampoco andan muy felices porque Donald es impredecible y en cualquier
cualquier momento puede decirles: su problema no es el mío, hasta aquí ha llegado la ayuda estadounidense, aunque a decir verdad puede ocurrir todo lo contrario, porque con Trump todo puede pasar. En esa línea, echémosle ahora una rápida mirada a una de las palabras más queridas del tío Sam: las sanciones. Según ha logrado saber la agencia estadounidense de noticias Bloomberg, los asesores de Donald Trump están desarrollando una amplia estrategia de sanciones para acelerar un acuerdo diplomático entre Rusia y Ucrania en los próximos meses, mientras aumentan la presión sobre Irán y Venezuela, los dos principales patitos feos para Donald. Recordemos que días antes de que el abuelo Biden dejara el cargo presidencial, su administración impuso las sanciones más duras para el sector petrolero ruso que jamás se hayan impuesto, a fin de que Rusia no pueda vender su crudo con facilidad y se quede con menos ingresos para financiar su guerra en Ucrania. Ahora, el equipo de Trump está considerando dos enfoques principales. En caso de que se vea luz a una solución al conflicto ucraniano, Estados Unidos se plantearía gestos de buena voluntad hacia las compañías petroleras rusas sancionadas para acelerar un acuerdo de paz. La segunda opción, por el contrario, implica nuevas sanciones contra Rusia para aumentar la presión sobre Putin, dijeron fuentes gubernamentales a la agencia Bloomberg. El enfoque que finalmente adopte Trump tendrá implicaciones decisivas para todo el mercado petrolero mundial. No olvidemos que los futuros del crudo Brent subieron casi $5 por barril luego de que Biden anunciara el 10 de enero del 2025 las nuevas sanciones petroleras contra el país de los zares y los osos, que es uno de los mayores exportadores de crudo del mundo. Es curioso que los maestros del capitalismo parecieran no entender la ley de oferta y demanda, pues si sancionas a Rusia, que es un gran exportador de petróleo, obviamente la oferta de petróleo cae y el precio sube. Pero en fin, si tenemos en cuenta que a Trump le gusta el precio del petróleo bajito, es probable que se abstenga de sancionar más el petróleo ruso, porque las sanciones a un país petrolero solo hacen aumentar el precio del crudo, a no ser que se pida a Arabia Saudita aumentar la producción para suplir la producción rusa. Pero el príncipe heredero y otros grandes productores de crudo son amigos de Putin, y entre bomberos acorralados por el fuego no suelen pisarse la manguera. Las primeras pistas sobre cómo manejará el equipo de Trump las sanciones contra el sector energético ruso surgirán a mediados de marzo, que es cuando expiran las exenciones a la orden estadounidense de restringir las compras de recursos energéticos rusos. Recordemos que Estados Unidos es muy astuto. Primero dicen: sancionamos el petróleo ruso, luego le dicen a sus socios europeos: hagan ustedes lo mismo. Y cuando estos obedecen, desde Washington leen la letra pequeña de las sanciones, donde se explica que sí, que efectivamente han sancionado los recursos energéticos rusos, pero que por motivos de seguridad nacional se permitirán comprarlo por unos cuantos meses más. Ese complicado término exenciones traducido al cristiano es: sanciono a Rusia pero más tardecito, de momento me permito comprar, que no le compren los europeos si lo desean, porque al final las sanciones de Estados Unidos contrastan con las sanciones europeas, que no tienen ninguna letra pequeña y cuando entran en vigor son como tiros en el pie. Si en marzo de este 2025 Estados Unidos no toma ninguna medida para prorrogar la licencia que permite la compra de recursos energéticos rusos, esto aumentará la presión sobre Putin, ya que Estados Unidos dejará de comprarle a Rusia recursos energéticos. Hasta eso, estaremos muy de cerca vigilando a Trump durante este mes de febrero, que puede ser apodado como el mes de los aranceles. El equipo de Trump también está considerando opciones contra Irán y Venezuela. Entre sus principales asesores hay un acuerdo para volver a una estrategia de máxima presión sobre Irán, que exporta casi todo su petróleo a China. Se estima que en estos momentos el equipo de Trump escribe ya un amplio paquete de sanciones que afectaría a los principales actores petroleros iraníes y que podría aplicarse ya en febrero, dijeron fuentes gubernamentales anónimas a Bloomberg. La situación de Venezuela es más complicada. Su gobernante de larga data, Nicolás Maduro, acaba de asumir un nuevo mandato en medio de acusaciones de fraude. Y pese a que Estados Unidos tiene agarrado a Maduro por el pescuezo, se sabe que las compañías petroleras estadounidenses, en particular Chevron, continúan operando en Venezuela.
Bueno, lo que se explicó antes. Tengo supuestamente sancionado a Venezuela, pero mientras las multinacionales estadounidenses sigan ganando dinero ahí, yo miro hacia otro lado. Me parece increíble que en Europa no vean que Estados Unidos nunca se dispara en el pie. En cuanto al gas ruso, y es algo de lo que hemos hablado en innumerables ocasiones, pero no deja de ser muy curioso que países como Alemania hayan supuestamente abandonado el suministro directo de gas ruso, pero al mismo tiempo sigan comprando volúmenes significativos de gas natural licuado ruso a través de otros países de la Unión Europea, como en los puertos de Francia, donde acogen embarcaciones con gas ruso etiquetado como gas de no sé dónde. La empresa energética nacional alemana CEFE compró 58 cargamentos de gas natural licuado ruso durante el 2024 a través del puerto francés de Dunkerque, y el precio era al menos 6 veces mayor de lo que se lo compró durante el 2023, según un informe publicado por el diario Financial Times. Y tan fácil que sería para Alemania comprar gas ruso a través del gasoducto Nord Stream, porque hay una tubería que no se dañó. Bastaría con presionar un botón y el gas barato ruso volvería a fluir hacia las fábricas alemanas. Pero bueno, yo ya no tengo palabras para intentar explicar estas decisiones políticas europeas desastrosas. Estimados amigos, el fin de la guerra en Ucrania depende mucho de lo que haga o de lo que no haga Estados Unidos. De Trump depende si aplica más sanciones a Rusia para intentar afectar la economía del oso, o por el contrario, de levantar las sanciones a fin de que la crisis energética se vaya apaciguando. Si bien Donald dijo que era capaz de acabar con el conflicto ucraniano en apenas 24 horas, ya ha quedado demostrado que eso no es así. Este mes de febrero es clave para intentar descifrar cómo se puede terminar el conflicto ucraniano. El presidente ruso acaba de decir que confía en que en unos 2 meses se den inicio a las negociaciones de paz, algo que se verá más claro si en las próximas semanas Trump y Putin se reúnen y llegan a algún acuerdo. Con respecto a los aranceles en Estados Unidos, es algo que dudo que Trump se lo replantee porque es el as de su política. Muy poco tiempo lleva Trump en la Casa Blanca, pero todo parece indicar que los asuntos económicos globales estarán más resentidos con él en el poder, pero eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.